Decía que en 2017 estuvo compartiendo con nosotros en el encuentro y concurso de jóvenes radialistas Juan Carlos Roque. Estuvimos hablando en aquella oportunidad sobre documental sonoro y es un privilegio, bueno, pues tenerle otra vez en nuestro encuentro. Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Yusley. Gracias también a toda la audiencia que está participando en este evento La Vuelta Abajo. Y para mí también es un honor estar 3 años después, aunque sea de esta manera virtual, en un evento que comparte experiencias sobre el arte de hacer radio y que yo disfruté muchísimo estar ahí entre ustedes y llevar mi modesta experiencia en contar historias con sonidos. Pero bueno, yo no vengo solo hoy, porque también me acompaña una amiga, una colega santiaguera, que es Katiuska Ramos, quien tiene mucho que aportar a este encuentro de hoy, porque vamos a hablar de una experiencia desarrollada en Santiago de Cuba a través del programa Así Suena la Vida, que ella conduce todos los domingos en Radio Mambí, la emisora municipal de esa ciudad tan acogedora y tan linda. Bueno, pues todo surgió a partir de una experiencia parecida a la de Vuelta Abajo, en que estuve por allá impartiéndoles a ustedes una conferencia sobre cómo producir documentales sonoros. Y así empezó todo en Radio Mambí, con estudiantes de la Universidad de Oriente y con realizadores de varios municipios santiagueros. Y lo que comenzó como una conferencia, pues terminó después siendo un programa, una propuesta muy interesante, un programa de Radio Mambí dedicado al documental sonoro, donde se emiten documentales realizados no solamente por realizadores cubanos, valga la redundancia, sino también por realizadores de otros países, teniendo en cuenta de que es un trabajo conjunto entre los, digamos, los que se dedican al documental sonoro en Cuba y los que hacen también documental sonoro en otras latitudes. Y ahí está también el aporte de Sonodoc, que es un foro de documental sonoro que recién realizó su foro también de manera virtual, porque no pudimos reunirnos en ningún país y decidimos hacerlo de esta manera para compartir esas experiencias vividas durante este año tan complejo, un año que nos ha enseñado, entre otras cosas, a producir a distancia. Y ese ha sido uno de los aspectos que se ha debatido en la vuelta abajo y que ustedes han expuesto las experiencias en ese, digamos, en esa manera nueva de enfrentar este reto de contar historias por muy lejanas que sean, ¿no? Y de eso, bueno, pues este libro del que vamos a hablar hoy, que se llama Así Suena la Vida, este libro habla en uno de sus trabajos sobre cómo producir en tiempos de crisis, teniendo en cuenta la experiencia actual. Pero bueno, aquí hay trabajos en este libro, Así Suena la Vida, que es el resultado de todo lo que se ha hecho en ese programa radial editado este año. Pues aquí hay 12 autores cubanos, realizadores de documentales sonoros, y una mexicana, porque ella asistió a ese foro que hicimos en Santiago de Cuba, un foro Así Suena la Vida. Es que a partir del nombre de Así Suena la Vida hemos realizado no solamente el programa, sino también un foro en el que convocamos a jóvenes realizadores y a realizadores en general, porque ya yo no soy tan joven, y estuvimos debatiendo sobre el género en Santiago de Cuba. Y fueron 3 días con experiencias hermosas, con experiencias que compartimos realizadores, como te decía, de varias provincias, pero también una realizadora mexicana que es miembro fundadora de Sonodoc, Carla Lechuga. Y bueno, vamos a seguir después mencionando los nombres de otros colegas que han participado en este libro. Pero voy a ver si Katiuska está aún en línea. Katiuska, no sé, parece que ha dejado de estar. A ti tampoco te escucho.
parece que Ahora hemos sí. perdido la comunicación comunicación con Katiuska. con Qué pena Katiuska. porque estuvo con nosotros hasta los primeros minutos, estaba ella con nosotros conectada. Pues Katiuska, junto a Reinaldo Cedeño, que es el director del programa Así Suena la Vida, y que junto conmigo participó en la realización de este libro, es decir, en la edición y en lo que fue el diseño de este libro, le debemos mucho a Cedeño como coeditor de este libro que hicimos en un esfuerzo conjunto estos 13 realizadores. El libro cuenta las experiencias vividas por quienes se dedican a contar historias con sonidos en la radio. Y no sé si tú tendrás alguna pregunta en particular sobre por qué nos lanzamos, además de hacer el programa, a contar también en un libro la historia de, digamos, de cómo surgió este proyecto. Pues mira, aprovechando que hoy en día ha aparecido la manera tan novedosa de contar las historias, pero también compartirlas a través de códigos QR que luego los oyentes pueden activar a través de sus móviles, pues era una manera también de acercarse, porque el libro fue editado no solamente en papel, es decir, edición impresa, sino también fue compartido de manera digital en Kindle de Amazon. El inconveniente por ahora es que el libro está solo en Amazon y que solo tienen acceso a él quienes pueden encargarlo. Pero sin embargo, nosotros, en los realizadores de este libro, los escritores, los autores, los 3 autores, hemos acordado en esta ocasión compartir el libro con aquellos interesados en la realización de documentales sonoros, pero sobre todo con los asistentes a este foro virtual. Y ya los organizadores de la Vuelta Abajo se encargarán de hacerles llegar una copia digital solo para realizadores cubanos. Lo aclaramos porque el libro aún está, digamos, en proceso, el libro se está comercializando y se está promoviendo en las redes a manera de poder, digamos, hacerlo llegar a muchas más personas y que conozcan de estas experiencias vividas en Santiago de Cuba en un programa que todas las semanas está dedicado expresamente al documental sonoro, donde es como un nicho donde han encontrado un lugar esas historias que se emiten aisladamente en todas las emisoras del país o en la mayoría de las emisoras del país, porque no me consta que en todas las emisoras se haga documentales sonoros, pero digamos que en muchas de ellas se hacen, pero su audiencia se limita a, digamos, el objetivo que tiene la emisora, digamos, provincial, municipal o nacional, porque también participaron colegas de emisoras nacionales. Pero bueno, la posibilidad acá de producir este programa, aún cuando se hace en una emisora local, una emisora municipal en Santiago de Cuba, el programa encuentra eco en las redes sociales y en un canal de audio en Spreaker que todas las semanas lo distribuye, pero que además tiene contactos con una serie de repositorios y de distribuidores de la señal de podcast, ¿ya? A nivel mundial. Spreaker tiene convenios con muchísimas plataformas que transmiten podcast. Y ahí está, así suena la vida, sonando. Ya les digo que tenemos, bueno, el canal tiene ya 2 años y tiene, en 2 años, tiene más de 20.000 descargas. Es una cifra considerable para el podcast y creo que estamos encontrando en Spreaker y en esta plataforma de sonido roque media, porque así lo he llamado,
pues estamos encontrando la recepción, la audiencia que lo mismo nos llega de un continente que de otro, y muy interesados por conocer esas historias que son contadas de la vida real, que son contadas en la radio cubana. No sé si tienes alguna pregunta, Yusley, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando, Juan Carlos, y precisamente, bueno, pues hemos estado al tanto de lo que ha estado sucediendo con el programa Si Suena la Vida, que ha encontrado también, bueno, pues un grupo de radiodocumentales que compartir a partir de los concursos que lanza la Asociación Hermanos Ahí, que, bueno, pues reúnen a un grupo de obras que se realizan en las diferentes emisoras del país y que, bueno, pues muchas veces se centralizan en los concursos y que de esta manera pueden llegar también a espacios como Así Suena la Vida. ¿Tú me estás viendo? ¿La imagen mía se está viendo? Sí, sí, te estoy Ah, sí. viendo. Ok, Sí. ya. No, porque como que había dificultades, entonces no sabía bien exactamente. Bueno, pues les puedo mostrar, aunque yo creo que también tú tienes por ahí ya una copia del libro. El libro ha sido editado, como dije, en formato impreso y reúne los trabajos de 13 realizadores que fueron invitados a contar sus experiencias, y voy a ir mostrándoles, digamos, los títulos. Primeramente, tenemos Así Suena la Vida, un programa para el documental sonoro que ha escrito Reinaldo Cedeño Pineda, que es el director. Ahí, bueno, ahí estás mostrando, qué bueno. Ya aquí está, sí está funcionando la tecnología, estás mostrando el contenido, y qué bueno porque Cedeño ha sabido atrapar con su pluma y con esa manera tan exquisita de contar las historias. Ha sabido atrapar el espíritu del libro y contar cómo surgió la idea, cómo se puso al aire el programa, cuáles han sido los documentales que han pasado, porque además incluye una lista aquí de los documentales que ya se han emitido en Radio Mambí. Y es como una invitación inicial que hace Cedeño a leer este libro, a leer las experiencias de periodistas y realizadores cubanos de varias emisoras que participan en lo que es la autoría de este libro. Es una autoría compartida donde le sigue Katiuska Ramos Moreira, que es la conductora de este programa, Así Suena la Vida. Ella cuenta cómo produjo Escondida de King, del surco a la radio, se llama ese trabajo, porque Escondida de King es un documental que incluso fue premiado en un concurso de la Unión Nacional de Periodistas de Cuba en ese género, este año, precisamente este año. Después le siguen dos jóvenes que se han sumado al grupo desde el primer encuentro con un espíritu renovador, con ideas muy buenas para contarlas a través de este género. Ellos son Lisandra Pérez Enríquez y Giorgis Cedeño Milanés. Ellos, míralos ahí, estabas mostrándolo, ellos han tenido la posibilidad de realizar varios documentales, pero en esta ocasión para el libro hablan, aquí están los fundadores, el grupo creativo Piel Adentro, están ellos ahí, Lisandra y Giorgis, junto con Katiuska, Reinaldo y un servidor. Bueno, pues ellos han contado cómo produjeron un documental que también ha sido muy premiado y que se llama Ayaca de San Luis, y que tengo entendido que estuvo participando de alguna manera en un encuentro en la provincia de Pinar del Río. Así que les estoy hablando de un trabajo que conocen muy a fondo ahí en la provincia pinareña. Asimismo, el evento pasado, el año pasado, lo tuvimos en el concurso de la Vuelta Abajo. Sí, y creo que ganaron un premio, fue un premio, sí, un premio.
Bueno, pues a ellos les sigue una experiencia de una emisora también municipal, porque hay que decir cómo las emisoras municipales están produciendo este género de una manera muy especial. Y están haciendo un trabajo que diría yo que es más que meritorio, porque en muchos casos no es que tengan el tiempo suficiente para hacer este tipo de trabajo. Y sin embargo, el amor por la radio, por el género, por la necesidad que tienen como realizadores de contar estas historias que van encontrando a su paso por la vida, pues se han sumado con mucho entusiasmo. Y está el caso de Hernán Iglesias Villar, que desde Radio Orihuanabo en San Antonio de los Baños habla del documental sonoro y sus funciones y posibilidades para la radio local. Justo es un trabajo que demuestra cómo desde el ámbito local se pueden contar historias donde la audiencia se encuentra reflejada, se ve reflejada y es tenida en cuenta. Entonces, Hernán profundiza ahí en el concepto del documental sonoro visto desde la radio local. Su trabajo, por ejemplo, Habana, si bastara una canción, que es un documental dedicado a los 500 años de La Habana, pues digamos que fue lo que motivó su participación en este libro. Luego está la mexicana Carla Lechuga, que como dije que es miembro fundadora de Sonodoc, que cuenta sus experiencias para inmortalizar el sonido. Lo estamos viendo ahí en pantalla. Le sigue los guiones para documentales sonoros, Ser o No Ser, es un trabajo de Adrián Quintero Marrero, de Radio Sagua La Grande, también es una emisora local. Y él habla acá de un documental que habla de La Tremenda Corte, un programa que existió hace muchísimos años en Cuba y que de alguna manera ha encontrado nuevamente digamos, la posibilidad de contar, porque justamente el documental es hablando de La Tremenda Corte como programa de corte humorístico que dejó una huella en los cubanos hace muchísimos años y que de alguna manera pues se le rinde homenaje a todos los que hicieron esta serie, ¿no? Este programa humorístico y que ha tenido una gran aceptación en todo el mundo hispanohablante, porque ese programa se ha transmitido a nivel internacional. Luego está Michael García Pérez, que Cedeño dice que es el médico que hace radio, y efectivamente, Michael García Pérez, que es de Radio Camoa, en la provincia de Mayabeque, pues habla acá del documental como una especialidad dentro de la realización radiofónica. Y no sé si recordarás que Michael fue uno de los que estuvo en uno de los cursos que Charlotte, la francesa Charlotte y yo impartimos en el Instituto de Periodismo José Martí de La Habana, que ahí fue por donde Excelentes comenzaron. jornadas. Exacto. Por ahí fue por donde comenzaron estos talleres para motivar en los realizadores cubanos y en los periodistas este género. Y pensando precisamente en voz alta, está en este libro, en esta compilación, Carlos Figueroa, que por muchos años trabajó en emisoras habaneras, pero que hace ya, creo que como más de una década, o quizás un poco más, está en Santi Spíritus y allí realiza proyectos culturales y trabaja en la radio de Santi Spíritus. Y bueno, acá, pensando en voz alta de Carlos Figueroa, hace también un trabajo de investigación sobre uno de los pioneros de la radio cubana, que es en este caso un estadounidense que llevó, digamos, la tecnología de la radio al centro de Cuba, ¿no?
Perdón. Luego está The Soundscape, que es la banda sonora del documental sonoro, que ha tenido a Mirta Guerra Moré de Radio Rebelde como realizadora, que ha trabajado mucho el hecho de contar una historia a partir de cómo suena la vida, pero haciendo mucho énfasis en el sonido de la vida. Y en este caso tú también conoces de su trabajo que presentó y que también ganó el premio documental en el concurso de la UNIAC. Quiere decir que estamos hablando de programas que han tenido de alguna u otra manera, han tenido premios en importantes concursos nacionales. Y qué honor para este libro y para el colectivo de Así Suena la Vida, que ellos estén presentes contando sus historias. Y luego de Mirta, pues están las voces de la infancia en el documental. Este es uno de los trabajos más llamativos del libro, porque se trata de contar historias narradas por los niños, contar historias de niños, que como sabes, trabajar la temática infantil en trabajos, digamos, en historias como estas no son fáciles porque llevan mucho más tiempo, llevan mucho más preparación y también porque ya se sabe que llegar a los niños es fácil, pero también es difícil cómo interpretar, porque los niños tienen una visión de la vida muy diferente a la que tenemos los adultos. Y cómo producir un documental que luego los niños se sientan identificados totalmente. Es decir, no es producir un documental para que lo escuchen los mayores, sino un documental que los integre a ellos como parte de esa audiencia. Y creo que aquí, tanto Odalis Cid Labrada como Jairo Alberto Pacheco Crespo, este último que ha sido también participante de la Vuelta Abajo, pues demuestran en una pequeña serie de 3 capítulos cómo contar esas historias de niños en la sierra, en el llano. Es decir, se han movido o se están moviendo para reflejar la vida de los infantes, de los niños, de esa nueva generación, incluso ahora en medio de la pandemia, porque de eso habla su pequeño trabajo. Digo pequeño porque es una historia de 7 minutos y que tiene alma y un espíritu y es decir, es un trabajo que está contado por niños, es decir, no hay participación alguna de mayores, son ellos mismos los que han hecho todo, digamos, el trabajo de presentación. Y ya finalmente hay un trabajo que he tenido la oportunidad de contar, que es el valor social del documental sonoro en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. Y lo que hago es contar aquí una historia sobre un niño boliviano, un niño minero boliviano, o más bien de un joven que siendo niño o desde niño, con apenas 9 años, comenzó a trabajar en una mina en Potosí, en Bolivia. Pasaron algunos años. Bueno, primero que todo hay que decir de que ese niño fue protagonista, entre otras cosas, de un documental de cine. Un documental de cine que inspiró a una cantante colombiana, Marta Gómez, y ella le dedicó una canción que se llama como él, Basilio. Y bueno, lo que se hace en este documental es el reencuentro de Marta con Basilio a partir de algo que le sucede a Basilio, ¿ya? Y que acapara mi atención porque Marta lo cuenta en las redes sociales. Y es precisamente la plataforma de Facebook la que yo utilizo para llegar a Basilio, no solamente Facebook, porque también a través de WhatsApp y Messenger, llegar a Basilio hasta Bolivia. Es un joven que hoy tiene 30 años, que entre otras cosas
tiene una situación familiar, voy a decirlo así por arribita para a ver si se animan y lo escuchan, una situación familiar en medio de la pandemia y que no puede ir a trabajar a la mina y él es el sustento de su familia y no hay dinero suficiente para pagar los gastos de salud de su hermana, que sí está enferma, no solamente de COVID-19, que es una de las infectadas, sino de otra dolencia. Bueno, de alguna manera el documental sirve de plataforma y para contar la historia de Basilio ya de joven y la situación por la que está atravesando, porque si su hermana está infectada de la COVID-19 no puede ir a trabajar a la mina. Bueno, les sugiero escuchar Basilio, un documental que produje este año y que está presente en este libro, que ya tú leíste, por cierto, el libro, y que aquí se cuenta cómo se hizo ese documental a pesar de la situación que tenemos hoy en día de que no te puedes mover a determinados lugares porque el mundo está viviendo una pandemia. Entonces digamos que en una situación normal, quizás yo hubiese aprovechado uno de mis viajes a Latinoamérica y hubiese visitado la mina y hubiese visto in situ la situación de Basilio y la hubiese contado en el documental sonoro. Pues aquí no se puede ir ahora a Bolivia y lo que hacemos es aprovechar las plataformas y las redes sociales para que esta historia sea contada, darle participación incluso a los que siguen a la cantante colombiana Marta Gómez, porque son muchísimas personas, para que también de alguna manera participen y contribuyan a la historia. Entonces, es una convergencia de todos los factores que están en esta historia, pero que encuentran en las redes sociales el mecanismo, la vía, el puente para integrarse todos. De hecho, Basilio, en su condición de minero, de joven minero, con el manejo de las redes sociales, se convierte en mi otro yo y Basilio me ayuda a contar su historia, porque es Basilio quien me muestra a través de pequeños videos y de audios que me hace llegar, me muestra la mina por dentro, me muestra las condiciones en que trabaja, me muestra Potosí. Es decir, yo logro llegar a contar esta historia gracias a que Basilio se convierte en mi aliado y se convierte de cierta manera en quien cuenta la historia desde su percepción, pero que me hace ver a mí a través de las redes sociales eso que me está contando. No es que solamente me lo cuente y ya, me manda un sonido. No, Basilio me muestra ese mundo en el que él vive y que yo necesito de alguna manera tener constancia para poder meterme yo también en la historia y poder contarla. Entonces, les estoy diciendo con esto que hoy en día no hay barreras, que hoy en día podemos utilizar los medios. Yo creo que este ha sido uno de los valores de este encuentro de realizadores en la Vuelta Abajo, en la provincia pinareña, porque ha tenido en el centro de sus debates y de sus, digamos, ponencias o conferencias, este momento que estamos viviendo y la posibilidad de que muchos realizadores nos sumemos a esa forma de encontrar la manera, ¿ya? Para encontrar la manera de contar estas historias y que se siga produciendo una radio en función de las necesidades del oyente y de que el oyente se vea representada en esa radio que se emite. Y no solamente la radio, sino de que las propias plataformas después se encargan de que muchos seguidores no estén conectados a una radio, pero sí tengan la posibilidad de escuchar esta historia como podcast. Es decir, tiene varios valores y la experiencia nos deja digamos, como ciertas
digamos, que nos abre la perspectiva para encontrar respuesta a lo que hasta ahora quizás veíamos como algo que no era realizable, que no se podía hacer desde la radio. Y ya hoy en día, pues, podemos hacerlo. Yo te estaba escuchando, Juan Carlos, y estaba pensando en algunas ideas que compartía con nosotros esta mañana Zenaida Costales, periodista de Radio Rebelde, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Y Zenaida decía que en la medida que incorporemos a los oyentes como reporteros, bueno, pues haremos que esas personas, que los ciudadanos se sientan, escuchen que la radio está inmersa en su realidad. Y es precisamente esto de lo que estamos hablando, de la manera en que debemos insertar a nuestras audiencias para que cuenten sus historias con sus maneras de decir, con sus propias palabras, porque a fin de cuentas esto es parte de, bueno, pues lo que nos hace ser nuestra identidad desde cada uno de los lugares donde nos encontremos. Yo estaba pensando también cuando hablabas de bueno, pues esta historia con Basilio y cómo la vuelta abajo desde su ejercicio práctico pues ha buscado también las historias y ha motivado a los jóvenes que llegan desde las diferentes provincias a buscar esas historias. En el propio año 2017 nos íbamos a dos comunidades. Estábamos en el Hoyo del Guamá, una comunidad de montaña en Pinar del Río, donde no hay cines, donde no hay teatros, donde, bueno, pues no hay otra opción de recreación que no sea la escuela. Algo de lo que se habla muchísimo en Cuba, donde se defiende que sea la escuela el principal centro recreativo, el principal centro cultural de la comunidad, y no siempre se logra. Sin embargo, en ese lugar, la escuela es el principal centro recreativo, de cultura de la comunidad, no solo para los niños, sino también para los padres que se involucran en todos esos procesos. Y en aquella oportunidad nos acompañaba la entonces representante de UNICEF en Cuba, Ana Lucía de Emilio, y cómo esos niños fueron capaces de llevarnos hasta el río al que los lleva su maestra, contarnos cómo viven, cómo fuera del horario docente su maestra los lleva a rodar en una yagua y mantienen vivas las tradiciones de esa comunidad, y todo eso ha quedado reflejado también como parte de los ejercicios de la vuelta abajo. Nos fuimos en aquella oportunidad, otro grupo de muchachos, hasta la comunidad pesquera de La Coloma, una zona, bueno, pues donde la realidad es diferente, y cómo los niños en ese pueblo de pescadores pues nos hablaban con una profundidad y con una responsabilidad que muchas veces pensamos que no tienen los niños, al decir de los problemas de su comunidad, de cómo querían que cambiara su comunidad, de cómo soñaban que fuera ese espacio en el que vivían. Y yo creo que bueno, pues todas esas experiencias nos van dejando en claro cómo nuestra radio tiene cada vez que acercarse más a sus audiencias, y estamos pensando en los niños, pero con todos los grupos sociales, porque cada uno tiene demandas, cada uno tiene expectativas, y tenemos que ser capaces de dar voz a todos esos grupos desde nuestros medios de comunicación, desde nuestras emisoras. Exactamente. Es algo en lo que yo vengo insistiendo desde hace muchos años. Yo he visto la posibilidad del género documental sonoro como el género. Yo sé que es necesario la información, yo sé que son necesarias las entrevistas y los demás géneros dentro del periodismo radiofónico. Pero si hay un género que puede involucrar de una manera activa al oyente, es el documental sonoro, porque es el que más se presta para reflejar su ámbito, para reflejar su vida, para reflejar sus problemas, sus logros, sus esperanzas, para reflejar incluso la vida en comunidad, ¿ya? Y ahora yo creo que con las plataformas, porque no solamente podemos pensar desde el espíritu del radialista, ya tenemos que pensar cómo es hoy en día tiene que existir como especie de una comunión entre la radio y las nuevas tecnologías que favorecen la difusión de
programas que no han sido concebidos inicialmente para la radio, ¿ya? Pero que tienen algo así como el espíritu o la estructura de un programa de radio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el mundo de los podcasts se nutre en parte de lo que se produce en la radio también tiene que ver en el mundo del podcast una fuente que alimente también y que sea utilizada en la difusión de lo que se produce como parte de un género nacido, o no es un género, pero sí de una plataforma nacida con las nuevas tecnologías. Y yo creo que en esa fusión y ese intercambio que debe darse entre la radio y el podcast, ¿ya? Es como únicamente podemos ir de la mano los radialistas, nosotros los más viejos que nacimos y mantenemos ese amor por un medio como la radio, pero que también nos hemos dado cuenta de que el mundo avanza y que nosotros somos parte de ese avance y que somos de alguna manera quienes estamos haciendo ese trabajo de fusión y de entendimiento entre la vieja tecnología, no digo la obsoleta, sino la tecnología que digamos que ha estado toda una vida acompañándonos, pero que también ha ido avanzando con los nuevos derroteros, que son las redes sociales y el mundo del podcast. ¿Qué quiero decir con esto? Y de hecho, estoy lanzando una propuesta a la vuelta abajo. A mí me gustaría que empezáramos de alguna manera a ver si encontramos que en la radio, por ejemplo, de Pinar del Río, se abra un espacio una vez a la semana en el que demos la posibilidad de que se transmitan podcasts. Es decir, tomar a los que hacen el podcast, poder tomarle sus impresiones y transmitir los trabajos del podcast. ¿Qué quiero? Porque esto sería interesante. Es ver cómo la radio recepciona ese mundo del podcast, pero a la vez motivar también a los realizadores de radio a, de alguna manera, sumarse ya a la posibilidad de que sus producciones radiofónicas integren también el mundo del podcast. Yo les hago esta propuesta que las autoridades, es decir, que la Dirección Provincial de la Radio, que ustedes, los organizadores de la Vuelta Abajo, busquen ese espacio dentro de un programa. No tiene que ser exactamente un programa en la digamos, en la parrilla que se llame el mundo del podcast o como le encontremos un nombre, sino que dentro de una revista, que a veces suelen ser largas de 2-3 horas, se encuentra un momento a la semana para transmitir ese programa, como se está haciendo ahora en Santiago, que en la programación de verano era programa propio, así suena la vida, pero ya fuera de la programación de verano está integrado a una revista y se transmite todas las semanas. Entonces, si nosotros lográramos, no, bueno, yo digo nosotros porque me gusta también participar en este proyecto y de hecho lo estoy lanzando, ¿no? A ver si ustedes son receptivos en ese sentido. Me gustaría porque ahí tendríamos la posibilidad de poder radiar, es decir, de poder transmitir en la radio de la provincia de Pinar del Río estos podcasts. Pero ¿qué pasa? Yo propongo algo más. Ver si después la misma, los organizadores de la Vuelta Abajo, vemos cómo reflejar eso en un futuro libro y hablar del mundo del podcast en la radio. Y hacer lo mismo que hicimos con Así Suena la Vida y poder, dentro de un año, contar las experiencias del podcast a partir de esa convocatoria que va a ser la Vuelta Abajo. Es decir, si se llega a aprobar digamos, la propuesta. Pero sería interesante porque podríamos entonces hacer un libro sobre el mundo del podcast y contar las experiencias de los realizadores cubanos.
Si les parece bien, yo lanzo la idea. Bueno, pues déjame decirte que estabas lanzando la idea y precisamente hay personas que nos están siguiendo ahora mismo y que están captando la seña. Y Pedro Alfredo Castillo, que dirige un espacio que tenemos en la radio que se nombra Sobremesa en la Red y que todos los domingos pues aborda sobre contenidos desde Internet, intenta llevar esos contenidos que se producen habitualmente para Internet a la plataforma en audio de la radio. Nos decía que perfectamente, bueno, pues Sobremesa en la Red puede estar abriendo un espacio para el podcast. Así bueno, que invitamos también a Alfredo que se sume como uno de esos autores de los trabajos que vamos a presentar en ese futuro libro y que cuente sus experiencias desde ese programa. Ya vamos sumando personas que puedan estar interesadas en formar parte de este equipo de digamos, escritores, de autores que quieran publicar sus experiencias en el libro. Bueno, Entre ellos pues sí, por supuesto, vamos a estar aportando todo lo que podamos y precisamente está siguiendo nuestra transmisión María Victoria Menoyo Martínez, directora provincial de radio. Te agradece por tu participación en el evento, envía el abrazo y bueno, pues a todos los que han estado igualmente acompañándonos en este encuentro y concurso de jóvenes radialistas La Vuelta Abajo. Y bueno, pues también nos está diciendo que aceptada la propuesta por parte de la Dirección Provincial de Radio en Pinar del Río. Así que, bueno, pues La Vuelta Abajo va dejando saldos positivos en proyectos que pueden materializarse y que de seguro, bueno, pues servirán como ha sido, así suena la vida, para compartir esas vivencias, esas historias y llevarlas a otros radialistas que también se pudieran estar insertando en proyectos de este tipo. Pues qué bueno, muchas gracias a todos por, digamos, recibir esta propuesta de esta manera y encontrar eco inmediatamente de esta propuesta. Yo realmente siempre pienso en este trabajo que hacen ustedes desde hace tantos años y que ha contribuido muchísimo a que los jóvenes realizadores puedan debatir sobre el mundo de la radio, sobre la necesidad de contar historias, de hacer programas que faciliten también de algún modo, que sean de facilitación social, porque la radio no debe olvidar esa función, y más en estos tiempos que corren. Yo creo que qué bueno que los jóvenes han encontrado en la radio pinareña, en la radio de la provincia pinareña, este apoyo. Han encontrado un lugar donde cada año hacer este tipo de encuentro, debatir, llevar experiencias. Así que yo me comprometo públicamente a que La Vuelta Abajo va a tener su libro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si sorprendemos y en la próxima edición o la que sigue presentamos allá el libro La Vuelta Abajo? Pues yo creo que sería excelente cuando estamos casi que llegando a la 10ª edición de este evento. Esta es la 8ª, así que pudiéramos comenzar a trabajar ya en este proyecto y sería bueno, pues un magnífico regalo a esta casi década ya que ha tenido La Vuelta Abajo, que como bien decías ha servido como espacio para el diálogo, como espacio para bueno, pues generar pensamiento colectivo, que yo creo que es la base para proyectos fértiles y que puedan surgir iniciativas que podamos llevar a nuestras emisoras y que siempre vayan en bien de nuestras audiencias. Qué bueno, que se puedan sumar desde todas las provincias, porque hoy en día hay un gran movimiento de personas que se dedican al mundo del podcast desde las propias radios y también desde otros medios, es decir, periódicos, la propia televisión. Es decir, el podcast no es solamente un mundo para personas interesadas en contar sus historias de esa manera, sino que está siendo utilizado por los medios y creo que eso es importante, tener en cuenta a las personas, a los realizadores de esos podcasts en los diferentes medios cubanos. Hoy estuvo con nosotros Dailene Doval, ella es periodista del periódico Juventud Rebelde y estuvo hablando sobre podcast narrativos. Ella nombró su presentación
podcast narrativo, contar personajes y relatos sonoros. Yo creo que el periódico Juventud Rebelde pues ha logrado de alguna manera también convertirse en un multimedio que, bueno, pues a través de las diferentes opciones que nos da la tecnología, pues llevar contenidos de manera diversa a las audiencias. En Santi Espíritu están haciendo también muy buen trabajo. Sí. Los vamos a invitar. Por supuesto que sí, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este encuentro y concurso de jóvenes radialistas. Por supuesto, la invitación siempre está hecha para dialogar, para hablar sobre radio, que es la pasión que tenemos en común y que siempre, bueno, pues nos motiva a encontrarnos. Así mismo es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ya saben, Así suena la vida es un libro que reúne las experiencias de 13 realizadores que cuentan historias con sonidos. Esas historias que las queremos ver reflejada en el mundo sonoro, ver reflejada en el éter, y que estamos justamente para eso, para contarlas. Gracias por la invitación. Bueno, pues así estamos llegando al final de este encuentro y concurso de jóvenes radialistas La Vuelta Abajo, con la invitación para regresar el próximo año para seguir hablando y bueno, pues pensando también nuestra radio y lo más importante, concretar proyectos que puedan estar surgiendo desde este espacio. A todos los que nos han seguido, el agradecimiento y la invitación para que se mantengan siempre cerca de nuestro equipo de trabajo. Gracias.